Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Quiero invitarte a que en esta tarde te pongas de pie y juntos alabemos y exaltemos a nuestro Dios poderoso. Vamos a alabarle. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, que fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda del corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, que fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Las puertas se abren, no, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye aquí, yeah, Tu gozo fluye en nosotros, oh Rey poderoso. Inunda nuestro ser, Señor. Te alabamos, exaltamos su nombre. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida en mí, yeah. Tenemos vida en tu río, 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 el río de tu amor. El río de tu amor, Señor, y a ti cantamos, oh Altísimo, y alabamos tu poderoso nombre, Señor.
Exalta su nombre y alábale. Más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Eres un Dios real, Señor, más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando sobre montes y collados, viene nuestro Rey. Viene nuestro Rey. Del trono de justicia descendió, las aguas de su río están fluyendo, alegran la ciudad. Viene nuestro Rey. Clamamos, Señor. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Cosas suceden cuando danzamos. Danzaré en el río, danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Eres un Dios real, Señor. Eres un Padre presente, Señor. Eres un Rey poderoso que nos ha amado desde la eternidad, Señor. Oh Rey hermoso, qué hermoso es poder confiar y saber que en los brazos de papá estamos seguros, Señor, y que nos abrazas, que nos amas con ese amor incomparable y eterno, Señor. Seguros estamos que no nos dejarás, Señor. Como la aurora tu ser
amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre. Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de tus alas permaneceré. Esa es nuestra oración diaria, Señor. Adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Rendir nuestras vidas y creer, Señor, que estás aquí, Padre, cubriendo nuestros corazones, llenándonos de tu ser, oh Dios eterno. Hemos venido con un solo propósito y te decimos, Señor, poderosa, Señor. Confiamos en que tú guardas y cubres a tus hijos, Rey poderoso. Traes paz, traes gozo,
Señor te bendiga, hermano, en esta tarde, y dejamos así el lugar al portador de la palabra. Muy buenas noches tengan todos. Hoy le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a todos los que nos hacen favor de tener atención para con nosotros, que se ponen atentos, que les interesa la palabra, sean hermanos o sean personas que no conocen de Dios, sean aquellos que quieren buscar de Dios, sean bienvenidos. Es de verdad para nosotros un privilegio, es un placer el poder presentar la palabra de Dios. Y cuando digo es un placer, medito en lo que estoy hablando, pienso, realmente es un placer, no es un compromiso, no es una carga, y la verdad es que no es un gran privilegio el que nosotros algún día fuimos escogidos por Dios para ser llamados, hechos sus hijos. Y aún doble bendición es el poder presentar la palabra. Qué enorme bendición es tener ese gran privilegio de hablar de la palabra. Es un honor de verdad para mí, en lo personal, poder hablar de la palabra. Y en este tiempo que hemos estado constantes, la iglesia Fuente de Vida, en buscar la presencia de Dios, en buscar Dios, en no enfriarnos, en permanecer activos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Digo, Señor, ¿cuál es el mensaje que podemos hoy, en el cual participar? Y he tenido la fortuna de estar leyendo el libro de los Hechos, y ha causado en mí gran bendición, ha causado gran impacto la manera en la cual se desenvuelve la iglesia, cómo Cristo preparó a 12 discípulos que él escogió 12 apóstoles que después convirtió en discípulos al andar con él, al enseñar. Esa es la tarea de la iglesia, que aprendamos de Jesús y que compartamos de Jesús a todos aquellos que quieren saber, y que nosotros podamos ser los hombres que hablen, que presenten la salvación de Dios. Dios mandó a Jesús con un solo propósito. El propósito de Dios era que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a nosotros como iglesia nos interesa y nos compete predicar la palabra, predicar el evangelio. Es para nosotros un mandato de parte de Dios. Jesús ya hizo su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Cómo hacerla? Esa es la cuestión, ese es el punto que hoy quiero hablar, y por eso quiero hablar y empezar con Hechos capítulo 1, para poder empezar a hablar del propósito de la iglesia, cómo la iglesia primera o la iglesia primitiva, cómo se dice, fue capaz de ir superando obstáculos, porque hoy por hoy tenemos obstáculos, pero la iglesia primitiva los tuvo de igual modo. ¿Cuál fue el punto clave? Y eso es lo que hoy vamos a ver, el punto clave que Jesús dio a todos sus discípulos para que predicaran el evangelio. Y que nosotros es algo vigente. Las promesas de Dios son vigentes porque Él está vigente. Jesús está vigente hasta el día de hoy. Dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, tenemos que aprovechar todos los beneficios que tenemos en las promesas de Dios y en las bendiciones de Dios para predicar su palabra, porque es cierto, Él no nos manda solo a predicar su palabra a ver cómo sale o a ver cómo nos va. No, Él nos prepara, Él hace discípulos, pero aún algo más maravilloso nos dejó para que nosotros tuviéramos esa autoridad de presentar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no la presentaba cualquier persona. Solamente los estudiados, solamente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, solamente ellos presentaban la palabra de Dios. No, nadie más tenía esa potestad o esa autoridad de presentar la palabra de Dios. Pero ahora, por medio de Jesús y el regalo que Él nos da, todos podemos presentar el evangelio.
y pues y presentar la palabra de Dios, y pues y presentar el evangelio. Habla de lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Y después de ver los evangelios, cómo Jesús trataba con sus apóstoles, convirtiéndolos en discípulos a través de la enseñanza. Todos fueron discípulos de Jesús, los 12 fueron discípulos de Jesús. Jesús los enseñaba y wow, el que Jesús te enseñe, me imagino que fue algo tremendo. Pero hoy por hoy tenemos el Espíritu Santo. Wow, cuando vamos a empezar a ver lo que es el Espíritu Santo, la transformación que Él hace, el maestro que es para con nosotros, wow, vamos a empezar a ver realmente el poder de Dios manifestado en nuestras vidas con un propósito. No es tanto el hacer milagros, y no quiero decir que los milagros no sean de parte de Dios, lo son por supuesto. Pero el verdadero propósito de recibir el poder de Dios es predicar su palabra. Poder predicar su palabra. Y hoy lo vamos a estar mirando en Hechos capítulo 1. Vamos a hacer una oración para iniciar este mensaje, ¿verdad? Y vamos a esperar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y que el Espíritu Santo sea el que hable y el que dé el poder y la autoridad para poder presentar el Evangelio, porque es una palabra viva. La palabra de Dios no es un libro común, no es una historia, no es un manual, no es un pergamino, no, la palabra de Dios es viva, está viva, es vigente, es actual. Se escribió hace 2000, 3000, 4000 años, hablando de el Antiguo Testamento, pero aún así la palabra de Dios es vigente. Y es vigente, ¿por qué? Porque está viva. Y cuando algo está vivo, no ha perdido, no ha caducado el tiempo. Así es de que aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Oremos, Padre, gracias, Señor, gracias en esta hora. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú estás atento, Señor, y porque tu promesa dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo que creemos, Señor. Creemos que tú vas a estar con nosotros, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a sacar adelante. Aunque estemos viviendo tiempos difíciles, Padre bendito, tú te manifestarás poderosamente, porque así como la iglesia primitiva tuvo ese poder, Padre, para conquistar, Padre, a un mundo duro, a un mundo incrédulo, el Espíritu Santo rompió toda barrera, toda cadena, hizo libres de credo a tantas personas a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Empezó a romper cadenas de romanos, de griegos, el poder de la palabra. Gracias, Señor, porque esa misma palabra permanece aquí en nosotros y la podemos usar y manifestar por medio, Señor, del regalo que tú nos dejaste, Padre. Cuando tú te fuiste, Señor, tú no nos dejaste solos. Y gracias por ello, Padre. Te ruego que nos permitas, poderoso Dios, en esta noche recibir de tu palabra, recibir de tu promesa y poder manifestarlo primeramente con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, Padre, y hasta el lugar, Padre, que más esté lejos de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar leyendo Hechos capítulo 1. Vamos a iniciar leyendo el primer versículo, cómo empieza este mensaje, ¿verdad? Hablándole a Teófilo. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En eso está fundamentado, en eso está basado la salvación, en lo que Jesús enseñaba, en lo que Jesús vivía. Porque la salvación no solamente es ir al cielo. La salvación comienza cuando tú reconoces a Jesucristo como Dios, como Señor y como Rey. Cuando tú reconoces a Jesús con estas tres cualidades, desde ahí comienza el gran ministerio de Jesús y empieza a vivir, a participar en tu vida la salvación. Empiezas a disfrutar lo que es la salvación porque conoces realmente el verdadero camino, el verdadero propósito con el cual tú fuiste creado.
Creó Dios al mundo en Génesis capítulo 1, cómo creó Dios al mundo, cómo creó al hombre y cuál fue el propósito del hombre. Y aquí lo empezamos a conocer cuando conocemos a Jesús. Ese es lo importante de recibir a Jesús y de empezar a vivir una salvación, una gracia, por decirlo de otra manera, un regalo que Dios nos ha dado, el transformar nuestras vidas y el lograr que nosotros andemos por la senda que Jesús anduvo. Él puso el ejemplo. Jesús puso el ejemplo derribando los argumentos de los fariseos, de los escribas, rompiendo la religiosidad de ellos, el costumbrismo, porque no les decía a ellos mismos, escribas, vosotros ponéis cargas en los demás que ustedes no llevan. Así es de que Jesús rompió ese esquema para inundarnos de su gracia, de esa gracia que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué necesidad tenía Dios, Jesús, de venir a morir por nosotros? Fue el amor tan grande que Él tuvo a su creación, que somos tú y yo, y darnos la oportunidad de poder ahora presentar la palabra, de poder presentar el evangelio, de ser hechos sus hijos. Cuando decimos que somos sus hijos, a veces no alcanzamos a comprender la magnitud de esta palabra, la magnitud de este hecho, ser llamado hijo de Dios. ¡Wow! Es algo que a veces nuestra mente tan limitada no alcanza a comprender, pero es un regalo maravilloso, es un regalo impresionante. Hijo de Dios, a los que creen les es llamado hijos de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Ok, el 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios ya había trazado una línea, Dios ya había trazado un plan en el cual no terminaba en su muerte, sino que en su muerte comenzaba el plan de salvación para todos nosotros, porque el pago de nuestros pecados fue Jesucristo. Él fue el pago de nuestros pecados y Él consumó su obra al morir. Ahí empieza la gracia salvadora de nuestro Señor. Él vino, instruyó, Él vino, enseñó y dijo, hasta aquí estoy yo. Pero de aquí en adelante ustedes van a obedecer todo lo que yo les he dicho. Entonces, para ser nosotros unos cristianos realmente productivos, es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos echando en saco roto todas las bendiciones que Él nos dio cuando Él enseñó, estando aún en la tierra, estando viviendo con sus discípulos, todas esas enseñanzas que plasmó en los evangelios, las estamos echando en saco roto cuando no las vivimos. Es necesario que participemos de ella, que las conozcamos y que las vivamos, puesto que Jesús aquí lo está diciendo, ¿verdad? Que es importante que nosotros no olvidemos todo lo que Él había enseñado. 3. A quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Esto lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Como Jesús, después de que fue crucificado, desde que fue muerto, de que lo sepultaron, de que lo guardaron, cómo vinieron los ángeles al tercer día y Jesús resucitó y movieron la piedra. Y estaban las mujeres y se maravillaron porque dijeron, wow, ya no está el Señor, ¿dónde lo han llevado? ¿Dónde está el Señor? Pero Jesús se presentó vivo, como dice el versículo 3, mostrándoles pruebas que Él era Jesús. Tomás, cuando le dijeron a Tomás, fíjate que el Señor resucitó, no lo creía Tomás. Pensaba que no era posible. Decían, bueno, yo hasta que lo vea
y pueda ver que efectivamente fue el mismo que estaba crucificado en el Gólgota, voy a creer. Tomás aún había incredulidad en él, como la existe en muchas personas. ¿Por qué? ¿A causa de qué es la incredulidad? Es algo normal, pero nosotros tenemos un gran beneficio que nos ayuda a vencer esa incredulidad, y lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 8. ¿Cómo vencemos esa incredulidad? No era algo fuera de lo común. A veces decimos, bueno, ¿cómo Tomás no creyó que Jesús te había dicho que iba a resucitar? Y cuando vinieron los demás discípulos dijeron, ya resucitó, y él no creyó. No era algo fuera de sí en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús ya se había apartado de ellos, ya no estaba con ellos. Y cuando alguien no está ya contigo, empieza como a enfriarse. Le pasó a Pedro. Cuando Jesús fue detenido, ¿verdad? Y lo habían arrestado, y Pedro lo seguía, y él quería estar ahí, pero ya a causa de que él no estaba, Jesús no estaba con Pedro, lo negó. Y a veces pensamos, ¿cómo es posible que lo haya negado? Pero es que Pedro aún no tenía lo que tenemos nosotros. La vida de Pedro fue diferente, con poder, cuando tuvo ese regalo que nos dijo Jesús cuando dijo, me voy, pero no los dejo solos. ¡Wow! Esa es una gran bendición. Ese es realmente el regalo que Él nos dejó, y que tenemos que explotar al máximo, porque tenemos autoridad, tenemos poder para presentar la palabra, tenemos credibilidad, no por nosotros, sino porque el poder que actúa en nosotros por medio de la promesa de Jesús, que es el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que a nuestro favor cuenta, y que tenemos que usar, y tenemos que vivir, y tenemos que reflejar, porque es un regalo que no podría darlo absolutamente nadie más que Dios. Porque Él es omnipotente, Él es todo lo puede. Ese plan ya estaba escrito para darnos la facilidad de presentar el Evangelio. Decimos en ocasiones, y es cierto, ¿es difícil presentar el Evangelio? Sí es difícil, no es fácil. Porque presentar el Evangelio no se trata únicamente de hablarlo, en realidad se trata de vivirlo. Eso es lo complejo, vivir el Evangelio. No se trata solamente de predicar. Hay mucha gente que habla del Evangelio. Los mismos católicos romanos, hablan de las epístolas del apóstol Pablo, y lo hemos escuchado, y hablan, pero no es hablar, es vivir. Tiene que haber una relación en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros vivimos. Y no es fácil vivir para Cristo, no lo es, pero tenemos los argumentos para lograrlo. Podemos hacerlo porque Dios ya lo había provisto, para que tú y yo pudiéramos lograr completar esa carrera, la misma carrera que hicieron los discípulos, la misma carrera que hizo el apóstol Pablo. Dios ya lo había provisto para ti y para mí. 4. Y estando juntos, les mandó, aquí ya empieza a verse la provisión de Dios que Él tenía para todos, no solamente para sus discípulos, sino posteriormente para nosotros. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Wow! Esta promesa que en el versículo 4 y 5 nos está diciendo la palabra de Dios, esa promesa está vigente hasta el día de hoy. Es una promesa, no fue una promesa únicamente para los discípulos. No les dijo, no se vayan de aquí. Esa promesa se extendió para cada uno de nosotros. La promesa del Espíritu Santo, Él es el poder que actúa en nosotros, que hace la transformación, que hace el cambio. Cuando tú hablas de Jesucristo sin el Espíritu Santo, tus palabras son huecas, tus palabras son vacías, no hay respaldo. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios
con el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, tus palabras hacen eco, hacen mella en las personas. Yo recuerdo cuando me hablaron del Evangelio y las palabras que me dijeron fueron palabras sencillas, fueron palabras no difíciles de entender, pero fueron palabras con el poder del Espíritu, y sentí en mi corazón como algo se movió, algo que no podía yo explicar, y era la misma presencia del Espíritu Santo que estaba tratando en mi corazón y que estaba tratando en mi vida. Fue una impresión que yo tuve en mi vida que no pude entender. Y siempre traté de ser una persona muy lógica, hablando de lógica, viendo la realidad y la lógica. Siempre, siempre. Entonces, cuando yo recibí esa palabra y recibí la presencia del Espíritu Santo, porque se recibe, lo vemos en el capítulo 8 de los Hechos, como aún Cornelio cuando mandó a traer a Pedro. Cornelio era un general, era un centurión, él estaba a cargo de 100 soldados, pero era un hombre romano, no era un hombre judío. Él mismo le agradó a Dios y mandó a traer a Pedro porque sintió en su corazón, porque el Espíritu Santo de Dios también le habló y lo hizo reflexionar. Entonces él tenía que escuchar lo que el Espíritu Santo tenía para decirle, lo que Dios mismo tenía para decirle. Y le dijo, manda a traer a Pedro, que vive con Simón, un curtidor que vive cerca del mar. Ve, manda por él y él te va a decir. ¿Y qué hizo? Él mandó 2 de sus militares, dos de su compañía y a uno de su confianza. Vayan por Pedro y díganle que venga porque yo quiero escuchar. Fue la voz del Espíritu Santo tratando en la vida de Cornelio, como lo hace hasta hoy en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién, si no fue el Espíritu Santo, le habló a Cornelio para que él sintiera en su corazón ese deseo? Cualquiera otro te dice, mira, haz esto, haz aquello, y son palabras vacías. Pero cuando son de la presencia del Espíritu Santo, las cosas son totalmente diferentes. Es un cambio radical. Yo lo experimenté en mi vida y muchos de los que me escuchan también lo experimentaron en su vida. Y tú que nos escuchas por primera vez, que tienes interés en escuchar el Evangelio, también lo puedes hacer en tu vida. Si tú le das la oportunidad al Espíritu Santo de tratar en tu vida, Él lo va a hacer. Y yo recuerdo que yo tengo un sobrino que me testificó, tío, yo cuando conocí a Jesucristo fue por medio de una predicación por la tele. Estaba yo viendo la tele y de repente pues escuché a uno que empezó a hablar y hablar y le dejé y empecé a oír la palabra y de repente sentí ese toque, porque es algo que no podemos explicar, la presencia del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo como sucedió en Pentecostés, esa presencia, ese viento fuerte, ese poder, es algo que se siente hasta el día de hoy. Porque inclusive los mismos gente que no era judía, cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, dando a entender que el Espíritu Santo era absolutamente, no solo para los judíos, sino absolutamente para todos. La bendición del Espíritu Santo es absolutamente para todos y es para ti. Si nos escuchas, tú que nos escuchas, que no lo has recibido, también es para ti. Esta no tiene medida. Esta bendición que Dios nos dejó, Dios es para todo aquel que en Él cree. Muy bien, en el 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquellos estaban esperando que ya fuera esa transformación, pero vamos a ver qué les contesta Jesús. Dijeron, bueno, este ya va a ser el tiempo, ya moriste, vamos a ser salvados en este tiempo, pero Jesús les dice en el 7, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su
sola potestad, no nos toca. Hay muchas cosas que no nos tocan a nosotros saber, pero lo que sí nos toca es compartir la palabra de Dios. A veces decimos, es que, ¿será que yo voy a ser pastor? ¿Será que yo voy a ser profeta? ¿Será que yo voy a ser evangelista? ¿Yo seré maestro? ¿Qué seré? Bueno, este va a ser un regalo de Dios. A lo mejor no vas a saber qué te va a tocar hacer, qué ministerio o pudieras desempeñar, o a lo mejor no vas a desempeñar ninguno de esos ministerios. Pero lo que sí puedes hacer es predicar el evangelio. Predicar el evangelio, ese es el mandamiento que Dios da absolutamente a todos, de verdad. A veces ponemos dificultades, ponemos obstáculos nosotros mismos para presentar el evangelio. Y yo lo digo por mí. Siempre traté de detener el poder predicar el evangelio. Cuando se me invitaba a predicar el evangelio, ¿saben qué decía? Creo que déjenme estudiar un poco más, déjenme aprender un poco más, quiero un poquito más de tiempo. Esas eran mis excusas que yo tenía para presentar el evangelio, y así me la llevé no solamente por meses, me la llevé por años, excusándome para predicar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te da la capacidad por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Será cierto? Sí, este versículo 8 yo lo entendí cuando el Señor me lo reveló, y este es el punto clave para que tú y yo prediquemos el evangelio. Este es realmente el punto clave. Escuchen el versículo 8, de hecho yo creo que es muy conocido y hasta a veces lo sabemos de memoria, pero tenemos que entenderlo. Tenemos que disfrutarlo y tenemos que apropiar. ¡Wow, Señor, esto es para mí! Esto es para mí. Y el mandato que tú estás dando en versículo 8 también es para mí. Así es de que yo voy a recibir para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a poder predicar el evangelio si no tiene el Espíritu Santo de Dios? No se puede. Lo vamos a leer en 8. No se puede hablar de Dios si tú no tienes el Espíritu Santo, porque no puedes dar lo que no tienes. Muchas personas han querido, filósofos, a interpretar la Escritura, pero la Escritura no la puede interpretar un filósofo, no la puede interpretar un académico, no. Porque la palabra dice que las cosas espirituales se van a entender espiritualmente, y que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces no la puede interpretar, la puede leer, mas no la puede sentir. Mas el espiritual, conocerá o interpretará todas las cosas. Y tú y yo somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque Dios nos ha dado de su Espíritu Santo si nosotros hemos creído. Por eso es que somos seres espirituales, porque no vivimos bajo el espíritu del mundo, sino vivimos bajo el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos anima, Él es el que nos da la capacidad y nos hace aptos para poder presentar la palabra, para poder presentar el evangelio. ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Qué excusa vamos a poner cuando nos presentemos delante de Dios? Es que yo nunca le hablé a mi compañero de trabajo porque tuve miedo, porque no tenía la sabiduría, porque no conocía la plenitud de la palabra y no quise regarla, porque no tuve miedo de que me corrieran, tuve miedo de que me menospreciaran o miedo de que me marginaran. Eso le vamos a decir a Jesús. Cuando Dios nos ha dado el poder para ser más que vencedores. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios. En ocasiones, ¿cómo decirlo? Ok. A veces queremos conocer toda la Biblia para empezar a predicar la palabra. O queremos ser maestros. O a veces no tenemos el vocabulario adecuado ni correcto. Somos limitados. ¿Por qué? Tal vez porque no estudiamos. O porque la cultura que tenemos es muy básica. Pero Dios te hace apto, Dios te da la capacidad dentro de las palabras o de las pocas palabras que tenemos. A veces
cada uno de nosotros, Dios nos da la ayuda por medio de su Espíritu Santo. El 8, vamos a recibir el versículo 8 de capítulo 1 de Hechos, y vamos a recibirlo creyendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ok, dice así, escuchen. Pero recibiréis, aquí está el regalo de Dios, ese es el regalo en el cual yo les venía hablando y hablando desde el inicio de el 1, de la palabra en el 1, este es el regalo, pero que recibiréis, recibir es algo que nos dan, pero también el recibir no es una imposición, sino es una opción. Si tú quieres, puedes recibir el Espíritu Santo, pero si tú no quieres, no lo vas a hacer, porque no son cosas materiales, sino son cosas espirituales. Si dentro de tu corazón dices, es que yo no quiero compromisos, es que tengo miedo de fallarle, es que 1000 excusas ponemos a veces. Pero realmente el regalo de Dios está listo, está puesto. Pero ese regalo tiene un propósito. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. Yo recuerdo cuando este versículo yo lo entendía de otra manera, de verdad, lo digo delante de Dios, dije, wow, vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a recibir ese poder. Ahora sí, vamos a poder expulsar demonios, vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer prodigios y maravillas. Y no quiero decir que no es así, pero en realidad el enfoque que Dios le está dando en Hechos capítulo 1, versículo 8, a ese es una razón. El poder que Dios nos da está basado y enfocado en una razón. Miren, vamos a acabar de leerlo para que veamos cuál es. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Viene el Espíritu en nuestra vida y recibimos el poder. ¿Para qué? Y me seréis, ¿qué? Testigos. Y me seréis testigos. Entonces, el poder del Espíritu Santo, tiene como fin o tiene como propósito que seamos unos testigos de Dios. Dije, Señor, gracias por tu palabra y gracias por la revelación que nos das. Tiene como propósito el que tú y yo seamos testigos de Dios. Y ahora sí, vamos a poder ser testigos. Y vamos a poder ser testigos no solamente de palabra, sino también de hecho. Vemos la diferencia de Pedro cuando él recibió, en Hechos capítulo 2, cuando él recibió la promesa del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que empezó a predicar con denuedo y que se empezaron a convertir y empezaron a creer por la autoridad que él tenía al manifestar la potencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo fue que Pedro, unos días antes, había negado a Jesús? ¿Cómo fue que después de unos días Pedro se levanta ante una multitud sin temor alguno a que lo apedrearan, a que lo mataran, a que lo marginaran? No, fue un cambio totalmente radical. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Quién pudo lograr ese cambio? Solamente la promesa que él recibió del Espíritu Santo, que Jesús les dijo, no se preocupen, yo me voy con ustedes. Ellos fueron sus discípulos, estuvieron con ellos, fueron guiados por él, fueron instruidos por él. Él los discipuló. Jesús discipuló a sus 12 apóstoles. Pero dijo, no los dejo solos, no se preocupen, no se van a quedar solos. Yo les tengo algo para ustedes, para todos aquellos que han creído en mí. Y es la bendición del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros decía, Señor, dice que comencemos por nuestra casa? ¿Y cuántas veces nosotros queremos comenzar siendo grandes evangelistas? ¿Cierto o no? A mí me gustaría ser evangelista e ir a predicar la palabra de Dios a otras naciones.
A veces hay dentro de nosotros ese deseo, ¿verdad? O pensamos de ese modo. No, Dios es un Dios de orden. Y el orden que Él establece es que empieces con tus familiares. Que empieces con tus familiares. Les voy a compartir un testimonio que hoy por hoy estoy recibiendo esa respuesta a mucho tiempo de oración y de pedirle a Dios, Señor, salva a mi familia, Señor. Yo quiero que cada uno de los miembros de mi familia sean salvos. Era un deseo dentro de mi corazón, y los que me conocen y los que me han escuchado predicar, lo he predicado por algunos años. Que cuántos enfrentamos la batalla por nuestros seres queridos, empezando por nuestra esposa, por nuestros hijos. Cuántos peleamos por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros sobrinos, por nuestras cuñadas, por todos aquellos que pertenecen a tu núcleo familiar. ¿Cuántos estamos peleando esa batalla? O lo estamos dejando olvidado, ¿verdad? Decimos, bueno, algún día, no, yo tenía esa carga. Y un día Dios me dio Hechos capítulo 1, versículo 8. Y yo dije, Señor, no entiendo. Y me seréis testigo, En Jerusalén digo, oh Señor, tú me estás diciendo que sea testigo con mi familia. Y quiero decirles que Dios me abrió las puertas. No tuve que yo forzarlos. Estuve orando por mucho tiempo. Pero cuando yo cambié la perspectiva de mi vida, Dios empezó a hacer grandes cosas. Cuando yo dije, sí, Señor, en realidad creo que lo más importante eres tú. Dentro de la vida de cada ser humano, dentro de la vida de cada persona, siempre hay anhelos, siempre los hay, y siempre hay deseos de progresar, siempre hay deseos de mejorar en todas las áreas de nuestras vidas. También, por supuesto, a veces queremos aprender más, a veces queremos estudiar más, tener un mejor trabajo, y no estoy diciendo que es malo si tenemos una casa, tener una mejor, si tenemos un auto, tener uno mejor, y tampoco estoy diciendo que soy malo, pero ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Y yo decía, bueno, yo hago mi servicio para la iglesia, pero también quisiera alcanzar estas metas. Pero cuando entendí realmente el propósito de Dios para mi vida, cuando entendí realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cambió mi perspectiva. Y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Realmente, lo verdaderamente valioso, el verdadero éxito se cuenta no por la multitud de lo que tú puedas acumular en esta tierra, porque va a ser momentáneo y pasajero. El éxito de tu vida se va a manifestar cuando la prioridad en tu vida sea Jesucristo. Y cuando cambié dije, sí, Señor, creo que estoy equivocando el camino. La prioridad eres tú. No se lo dije a nadie, se lo dije de mi corazón a Él solamente. Y cuando yo dije eso, Él me dio este versículo, Hechos 8, y yo pude empezar a predicarles la palabra a toda mi familia. Hoy por hoy tenemos un grupo alrededor de 30 que nos reunimos 2 veces por semana, no físicamente, pero sí virtualmente, y hacemos un servicio para Dios. Ya tenemos alrededor de 6 meses, casi 7 meses, 2 días por semana haciendo un servicio para Dios. Y he visto la mano de Dios y he visto el poder de Dios desatando todas las ligaduras que existían en nuestras vidas. ¿Por qué estamos limitando el poder de Dios? Nosotros mismos lo refrenamos, ese poder de Dios, cuando no aceptamos y no le damos la gloria, la honra y el poder al Espíritu Santo de Dios. No le dejamos que Él actúe porque queremos actuar en nuestras propias fuerzas, porque queremos actuar en nuestras propias capacidades, y no es así. Vamos a ser testigos de Dios cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Veamos 2 características diferentes de testigos: Pedro y Pablo. Pedro era un hombre sin letras. Él era un pescador. Él era un hombre que no había estudiado.
En el mismo, en la venida en el Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, había la mayoría, eran hombres sin letras, eran hombres que no habían leído. ¿Y qué pasaba? Los diferentes naciones que se reunían por motivo de la fiesta del Pentecostés, estaban ellos ahí. Todos ellos estaban ahí. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían? Son hombres sin letras, no han estudiado. ¿Cómo es posible que hablen nuestro propio idioma o que hablen el idioma en el cual no nacieron? Es como si yo de repente ahorita pudiera hablar francés, portugués, alemán, wow, sin que haber estudiado. Y es el poder de Dios hablado, porque no hablaban otra conversación que no fuera relacionado con dar gloria y honra a nuestro Dios. Porque decían ellos mismos, vemos que glorifican a Dios en nuestra propia lengua. Hombres sin letras. Dios les dio la capacidad por medio ¿de qué? De recibir el Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, Él nos va a dar esa capacidad. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para nosotros poder ser realmente unos portadores de la palabra? ¿Qué estamos esperando? No tenemos que esperar absolutamente nada. Es tiempo. Y sobre todo ahorita, es tiempo de que nosotros aprovechemos el regalo que Jesús nos ha dejado. Este regalo que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis ese regalo. Acepta ese regalo. Y no solo lo aceptes, sino disfrútalo y aprovechalo. Haz lo que hizo Pedro. Predicó el Evangelio, vivió el Evangelio. Hoy tú y yo podemos disfrutar de poder hacer la voluntad de Dios porque no estamos solos. Porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos pensando lo malo, cuando queremos actuar de mala manera, cuando queremos tomar lo que no es nuestro, cuando queremos ofender a otra persona, cuando queremos agredir a alguien. El Espíritu Santo nos detiene. Si no lo tuviéramos, no tendríamos refreno, no tendríamos control, pero lo tenemos. Aprovechémoslo, de verdad. Ya el tiempo está presto, Jesús ya está a las puertas. Es algo que venimos diciendo desde hace, 20 años. Jesús está a las puertas, pero por hoy, las manifestaciones, como dice su palabra, aprendan de la higuera, vean, cuando ya vean las señales, alístense. Es tiempo de alistarnos. ¿Y cómo nos vamos a alistar? Vamos a alistarnos tomando los argumentos que tomó la iglesia primitiva para hacer grandes prodigios y maravillas, para tener autoridad al presentar el Evangelio, que es el regalo del Espíritu Santo. Tomémoslo en cuenta en nuestras vidas. Hagamos partícipe al Espíritu Santo de todas las áreas de nuestras vidas. No solamente cuando hablemos, no solamente cuando prediquemos o cuando estemos entonando una alabanza. Hagámoslo partícipe en nuestro trabajo. Hagámoslo partícipe en nuestro matrimonio. Hagámoslo partícipe en la educación de nuestros hijos. En todo. Y van a ver que entonces Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo quiero invitarte hoy en esta noche a la reflexión. Quiero que reflexiones un poquito. ¿Realmente he aprovechado el regalo que dejó Jesús cuando Él se fue? ¿Realmente? ¿O lo he limitado? ¿O inclusive lo he abandonado? Dice la palabra que busques ser lleno del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar esa plenitud. Es tiempo de buscar esa presencia. Es tiempo de buscar esa llenura para que podamos ser la iglesia que Jesús espera que seamos. Porque no vamos a tener excusas delante de Dios. No vamos a tener excusas. Es que yo no pude predicar el Evangelio. No, yo sí pude hacerlo porque yo te di este problema para que tú me fueras testigo. Meditemos en ese gran privilegio. Y aprovechémoslo al máximo y va a haber un cambio en nuestras vidas. Y va a haber un cambio en la vida de todos aquellos que nos rodean, porque vamos a poder transmitirles lo que el Espíritu nos ha dado a nosotros. Amén. Muy bien, pues
quisiera seguir hablando y hablando y hablando del Espíritu Santo, pero el tiempo se ha terminado. Yo quiero invitarte a que medites en la palabra que hoy fue expuesta por el Espíritu Santo. Y Él usó el vaso que Él quiso para exponerlo. Yo quiero invitarte a que hagas memoria de lo que hoy hemos hablado. Y no solo memoria, sino quiero invitarte a que lo aproveches, ya que empieces a buscar esa llenura del Espíritu Santo para que tu vida mejore. Oramos para finalizar. Padre, gracias, muchas gracias. Gracias por ese regalo, porque tú habías hecho absolutamente todo, Señor, porque tú habías provisto todo, Señor. Gracias te doy, Padre bendito. Gracias por el regalo, Padre Celestial, que nos diste. Gracias por tu presencia por medio del Espíritu en nuestras vidas. Yo quiero rogarte, Padre, que tú mores en abundancia en los corazones. Yo quiero pedirte por aquel de mis hermanos, Señor, que está padeciendo escasez espiritual, en el nombre de Jesús. Ese espíritu sea avivado, Señor, como Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el espíritu que hay en ti. No lo dejes apagar, Señor. Así prende nuestro espíritu, Jesús. Prende nuestro espíritu, Padre, para que sigamos siendo esos portadores de palabra, para que sigamos siendo esos hombres de fe y esos hombres de manifestación en vida y en palabra tuya, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta hora, por cada uno, Señor, de los miembros de la Iglesia de Fuente de Vida, y por cada uno de los miembros de la Iglesia nacional y de la Iglesia universal en todo el mundo. Gracias, Padre bendito, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias y bendiciones. Nos vemos la próxima.